Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Alguna vez te he dicho que me encanta la Navidad y cuando llegan estas fechas me encanta preparar canapés. Los canapés que vamos a hacer hoy se preparan en tan solo 30 minutos y los ingredientes son cosas que todos tenemos en casa, que sí, mira, mira. Aquí tengo 2 láminas de hojaldre. He ido a la despensa y he arramblado con todas las latas que tenía, mira, espárragos, anchoas, berberechos, mejillones, atún, lo que tienes en casa. Vamos a preparar 30 canapés deliciosos en menos de media hora, ya verás. Vamos a empezar preparando un aderezo fantástico, una salsa Mary, salsa verde, aderezo valenciano, ajilimójili, llámale como quieras. Necesitamos para ello ajo, perejil, aceite, vinagre y sal. Vamos a poner en el vaso de la batidora los ajos troceados, un poquito de sal, así, un buen chorrito de vinagre. Esto es vinagre de vino blanco, un vinagre con personalidad. 4 partes de aceite por lo menos, un buen aceite de oliva, por favor. ¡Hala! Ya vamos bien. Y vamos a poner también, pues, hojitas de perejil. El perejil lo voy a repasar un poquito a cuchillo para ayudarle al turmix o batidora de mano. Si tienes un vecino caballo, pues le guardan los tallos del perejil que le encanta tomarlos de aperitivo. ¡Uy, qué caballito más guapo y qué perrita más preciosa! ¿A ti no te gusta el perejil, cariño? Dulcemiel, estamos haciendo salsa verde, salsa Mary, toma. A ti te gusta la salsa Mary también, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que dársela deconstruida. Por un lado el perejil, por otro lado, y que bien me come este caballito. Uy. Bueno, pues esto ya está. Mira, mira qué invento más bueno. Si tú tienes esto, tú tienes el power. Esto es todo lo que vamos a cocinar hoy. Esto va a ser tan rápido que ya tengo el horno precalentando a 200 grados. Vamos a estirar las planchas de hojaldre. Estiramos solo una y la otra la vamos a guardar en el frigorífico porque la vamos a utilizar después, ya verás. Vamos a aprovechar el mismo papel que trae de hornear. Este hojaldre es rectangular. Como mi placa del horno es más bien cuadrada, le voy a tener que cortar una bandita. Bueno, y esta tirita que me ha quedado aquí, la enrollo, la guardo en el frigorífico y con ella me voy a preparar pues unos croissants en la air fryer, por ejemplo. Mira, ¿ves? A mí me cuadra perfecto. Es importante que esta salsa, que es oro, la untemos muy bien en esta plancha de hojaldre. Menudo sabor que le va a dar a nuestros canapés. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues pegar una sobre la otra. Esto es tan sencillo como hacerlas coincidir. Presionamos así para que se peguen un poquito. Vamos a marcar así porque esto nos va a facilitar que una vez horneados se corten perfectamente. Solo marcar, ¿vale? Mira, es muy fácil. Bueno, pues esto ya lo tengo y ahora me voy a buscar una herramienta fundamental que todos tenemos en casa. Bueno, aquí tengo un huevo de gallina, mira. Cuidado, Guille. Mira lo que vamos a hacer, ¿vale? El huevo tiene 2 partes, una parte fina o más estrecha y una parte que tiene más base, más superficie. Con la parte ancha del huevo y en el centro de cada cuadradito que hemos hecho vamos a marcar un pequeño hueco. Mira, es una cosa muy sencilla, mira, ¿lo ves? Así vamos a hacer en el centro de todos nuestros cuadraditos. Simplemente presionar un poco para que nos haga un pequeño cráter, ¿lo ves? Bueno, ya estás viendo que esto es coser y cantar, que yo de coser ni papa, pero de cantar... All I want for Christmas is you. Con el mismo huevo que hemos utilizado para hacer los huecos, lo vamos a pintar el hojaldre. Oye, qué cosa más práctica, ¿eh? Lo batimos un poquito, un pincelete y ala. Sobre todo por los bordes. Bueno, pues esto ya lo tenemos perfectamente pintado y ahora vamos a pinchar un poquito en los huecos para que no sufle el hojaldre. Con un tenedor chiquitito, una puntilla, hacemos agujeritos. Así, justo lo que es el hueco. Para que no sufle, o por lo menos para que no sufle tanto. Bueno, pues esto ya lo tengo, me voy al horno, 200 grados, calor arriba y abajo, aproximadamente unos 15 minutos. Mientras tanto, me voy a tomar un cafetito tan rico, de esos que tú me invitas, en la pestaña de gracias, en Super Thanks. Y mira el resultado, recién hecho. Mira, fíjate, porque el hojaldre ha suflado un poquito. ¿Qué tenemos que hacer? Para poder rellenarlo, pues tenemos que esperar por lo menos 10 minutitos que se temple. Los voy a cuadrar un poquito para que queden perfectos. ¿Lo ves?
Así. Con un taponcito repasamos el hueco de cada canapé, que está muy bien marcado, pero así hacemos el hueco un poco más grande. Y por las marcas que habíamos hecho al principio ya los podemos cortar. Se corta perfectamente. Vamos a rellenarlo, en la parte más divertida. Comenzamos pues con el de mejillones, por ejemplo. Mejillón en escabeche, cosa rica. Relleno el hueco con un poquitico así de salsa de tomate casera y un mejillón en escabeche encima. Menudo bocado de sabor. Una hojita de perejil sobre cada uno y a correr. Ya tenemos el primero. Hagamos uno de espárrago. ¿Y qué es lo más rico de los espárragos? Pues las puntas. Pues eso es lo que vamos a hacer. Utilizar las puntas, un poquito de mayonesa, cada uno la que más le guste. Y un poquito de ralladura de limón, bien lavada la piel. ¡Buah! Menudo sabor que vamos a tener. Además, un poquito de jugo de limón. Mezclamos, mezclamos. Vamos a poner un poquito de esta mezcla dentro de cada hojaldre. Así, así. Cortamos las yemas de los espárragos y con cuidadito las ponemos aquí de pie. Mira qué efecto más curioso. Te va a encantar. Hacemos uno con anchoitas en aceite. ¡Qué cosa más rica! ¡Buah! Mira, aquí tengo un poco de queso crema. Lo voy a trabajar así para que se ponga más blandito. Un poquito de queso crema en el fondo. Hacemos un rulito con cada anchoa y lo ponemos sobre el queso crema. Y ya tenemos el de anchoas. Seguro que alguno estará diciendo, ay Guille, es que yo no tengo anchoas. Pues ponle otra cosa, ponle navajuelas, ponle vieiras, una lata, lo que sea, algo que no complique. Open your mind. Y ahora unos berberechos. A mí este me encanta. Además, muchas veces me habéis comentado, me encanta beberme el caldito de los berberechos. Pues este lo vas a flipar porque lo vamos a aliñar. Ponemos en un platito y yo le voy a poner, por ejemplo, un poquito de salsa Perrins que tengo en mi casa. Le voy a dar también un toque picante, añadiendo un toque de tabasco. Así, picantitos. Un poquito de aceite de oliva virgen extra, un poquito de raspadura de limón. Ya está, mezclamos. Poquito de salsa Mary abajo va a potenciar el sabor muy mucho de estos berberechos. Unos cuantos berberechos, así, que dé gusto cuando lo comes. Bonito con tomate o atún con tomate, ¿por qué no? Claro que sí. Un poquito de tomate en el fondo, por supuesto. Vamos a cortar unas láminas de este bonito, de este atún, así. Yo lo pongo con las manos, importante, cada uno que lo ponga con las suyas, ¿vale? Y un poquito de hierba, yo le voy a poner orégano, no me voy a complicar, ya ves. Chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima, así, muy bien. Siempre hay alguien que dice, Guille, a ver cuándo haces algo vegetariano. Digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa muy sabrosa, muy rica y que le va a gustar a todo el mundo. Aquí tengo unos cherry. En el hueco ponemos el cherry, así. Muy bien. Le vamos a poner un poquito de salsa Mary por encima, que ya verás qué color que le va a dar a este tomatito, mira. Me encanta. Bueno, amiguetes, 30 canapés en 30 minutos, ¿qué te han parecido? Latas que teníamos en casa, 2 planchas de hojaldre, no te compliques, mira, si te falta alguna lata pues la cambias por otra. Open your mind, siempre lo digo, ¿los probamos o qué? Mira. Queridos amigos, seguiremos viendo ideas de canapés, que nadie falte porque voy a pasar lista. Suscribiros al canal, compartir las recetas y mirar, con poco esfuerzo se puede hacer un bocado delicioso que a todo el mundo le va a encantar. Nos vemos en el próximo vídeo, sed felices, sed buenos, cocinar poco y disfrutar mucho. Me quedo aquí sufriendo con Dulcemiel allí que me tiene fichado, míralo. Mm.